Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver el programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Scott Horton. Scott es un locutor de radio y autor estadounidense. Es director editorial del Libertarian Institute y presenta el Scott Horton Show, donde ha realizado entrevistas con expertos en política exterior, guerra y libertades civiles. Su libro más reciente se titula Provocado: Cómo Washington inició la nueva Guerra Fría con Rusia y la catástrofe en Ucrania. También ha escrito varios libros sobre Asia Occidental. Scott, bienvenido a India y la Izquierda Global. Scott, welcome to India and Global Left. Gracias, me alegra estar aquí. I've been reading your work, following you for a very long He estado leyendo tu trabajo y siguiéndote desde hace mucho tiempo, y soy un gran admirador de tu labor. Pero creo que, antes de adentrarnos en los entresijos de la política exterior estadounidense, un punto interesante para empezar podría ser preguntarte por la base filosófica que hay detrás de tu trabajo sobre la política exterior de Estados Unidos. Es interesante quizá, porque a veces, aunque nuestras conclusiones se parezcan, nuestras bases pueden ser bastante diferentes. Nosotros como izquierdistas podríamos plantear preguntas como ¿cómo sirve el militarismo al capitalismo a través del complejo militar industrial, el estímulo o la búsqueda de rentas? O ¿cómo se distribuye el poder dentro de la esfera o el sistema internacional? ¿Y cómo inclina la balanza la intervención estadounidense o imperial? Es decir, estas son preguntas que solemos plantearnos. En mi opinión, parece que tu base es una combinación de América primero y el principio de no intervención dentro del libertarismo. Entonces, ¿cómo describirías las raíces filosóficas de tu trabajo, especialmente tu labor contra la guerra? particularly your anti-war work? Yes. Bueno, mira, quiero decir, incluso solo en lo económico, como dices, el complejo militar industrial y todo el amiguismo y la búsqueda de rentas, para un libertario, todo eso es lo opuesto al capitalismo. Eso no es una expresión del capitalismo. Marx se equivoca cuando, bueno, en nuestra opinión, nunca debería permitirse que las grandes empresas secuestren al Estado y lo utilicen para socializar sus costes entre la población, mientras privatizan sus beneficios, o incluso en absoluto desde el principio. Y mucho menos usar el gobierno nacional para coaccionar a gobiernos extranjeros a servir a sus intereses, ya sea abriendo mercados a sus exportaciones o permitiendo que las corporaciones estadounidenses entren para usar mano de obra o lo que sea. Si esa es la política de un país extranjero para mantenernos fuera, entonces eso depende de ellos. Y si las empresas estadounidenses pueden hacer negocios en otros países, bien. Si no pueden, nunca debería ser el papel del gobierno nacional presionar a otros gobiernos nacionales para que cooperen con empresas estadounidenses. Así que ya sabes, el corazón del libertarismo es el antiimperialismo. Porque no queremos un imperio doméstico lo suficientemente poderoso como para mandarnos aquí. Si tenemos un gobierno lo bastante poderoso como para dictar órdenes en Nueva Delhi, entonces también es lo bastante poderoso como para dominarnos aquí en un estado autoritario. Y como hemos visto, ahora tenemos un Estado autoritario, esencialmente en Estados Unidos, como resultado directo de la adopción del imperio estadounidense y el Estado de Seguridad Nacional después de la Segunda Guerra Mundial, y el crecimiento de este complejo militar industrial y toda su corrupción asociada. Así que si miras, por ejemplo, al gran economista libertario David Stockman, él tiene un libro llamado La Gran Deformación. Y para él, de lo que habla es de una gran burbuja artificial creada por el gobierno de militarismo estadounidense. Así que existe toda una concepción de lo que podría ser la economía estadounidense, pero de lo que es en realidad debido al militarismo y al imperialismo.
Y eso ha resultado en esta gran deformación del poder estadounidense, la centralización de la autoridad en Washington, D.C. y la corrupción del capitalismo en el país. Y francamente, creo que el socialismo es la mayor amenaza para Estados Unidos a largo plazo, porque de hecho, el gobierno ya es esa ficción por la cual todos viven a expensas de los demás. Con controles socialistas declarados, simplemente todos vamos a vivir en una pobreza desesperada. Y sin embargo, cuanto más corrupto es nuestro capitalismo, especialmente debido al militarismo y al sistema monetario inflacionario que se requiere para sostener el militarismo, más y más personas, especialmente los jóvenes, se inclinan hacia el socialismo. Porque, tal como introdujiste la pregunta, esto es capitalismo. Así que yo soy lo opuesto a eso, amigo, si esto es lo que hay. Verás, para mí, esta es la razón por la que soy libertario. Porque para mí, los verdaderos mercados libres son lo opuesto a esto, más que el socialismo. Pero puedo entender por qué tanta gente elige el socialismo, que esencialmente solo significa gobierno, control total sobre la economía. Los comisarios sentados en una sala de comité tienen mucha menos idea de cuáles deberían ser los precios que los mercados abiertos funcionando. Así que, si queremos tener libertad, paz y prosperidad, necesitamos el capitalismo de libre mercado. Cuanto más militarismo y más amiguismo hay, menos creíble resulta esto para la gente, y más optan por soluciones peores. Te daré otro ejemplo, con el que seguro que podrías sentirte más identificado, al menos. Cada vez hay más personas que recurren al nacionalismo económico de derechas y al proteccionismo de una manera similar. Y no es realmente por el fracaso del libre comercio. Es por el fracaso y todo el despilfarro del militarismo, decenas de billones de dólares destruidos, y nuestro sistema monetario inflacionario, que provoca este terrible ciclo de auge y caída, cada 10 años aproximadamente, que deja a la gente sin trabajo y conduce a estas horribles recesiones. Así que la gente está tan insatisfecha con el estado de la economía y la inflación de precios en las estanterías y en todo, que entonces están dispuestos a moverse más hacia la izquierda y más hacia la derecha contra la inflación, abandonando la economía de libre mercado basada en principios y recurriendo más al gobierno para que les salve de las consecuencias de los problemas que el propio gobierno causó en primer lugar. Sí, creo que solo dos respuestas rápidas antes de pasar a la siguiente pregunta. Creo que estamos de acuerdo en nuestro análisis sobre la corrupción del capitalismo tal como existe. Pero creo que nosotros, en la izquierda, nos basamos en el análisis del capitalismo tal como ha existido históricamente. Así que si hablas de un idealismo que nunca existió, eso no es de lo que suele hablar la izquierda. Bueno, mira la realidad del comunismo y la gente muriendo de hambre por decenas de millones. Y la realidad es esta. En el capitalismo estadounidense actual, hay millones de empresas que no tienen nada que ver con el complejo militar industrial, que no existen gracias al dinero inflacionario, que no existen gracias a la corrupción. Hay algunas que sí. Así que la realidad del éxito del sistema de capitalismo de mercado y de los precios de mercado es indiscutible. El problema es el Congreso, que tiene el poder de apropiarse del dinero que nos quitan de forma coercitiva a través de los impuestos, o del valor de nuestro dinero destruido por la inflación, y luego el gobierno apropiándose de ese dinero para sus amigos y sus compinches. Puedes llamar a eso capitalismo, y tendrías razón en el sentido de que si el ismo significa el sistema de poder estatal, donde los compinches más poderosos pueden meter mano en el pozo de los impuestos, entonces eso es cierto. Pero si el capitalismo simplemente significa un sistema de propiedad privada e intercambio voluntario, entonces eso no es inherente al capitalismo, sino al propio Estado, que tiene el monopolio de la fuerza coercitiva. Se otorga a sí mismo el derecho a recaudar impuestos y el derecho a destinar ese dinero recaudado a sus amigos.
Sabes, esa libre interacción de actores privados. Creo que es engañoso definir eso en sí mismo como capitalismo, porque si esa es la definición de capitalismo, entonces estaríamos retrocediendo el capitalismo miles de años. Hay trabajos históricos muy sólidos que demuestran que los mercados han existido a lo largo de la historia humana durante siglos. Y eso es lo que creo que los socialistas de hoy, bueno, yo sería de las primeras personas en reconocer que incluso cuando hablamos de socialismo de mercado, no estamos hablando de un socialismo, digamos, del periodo maoísta o de la Unión Soviética, donde no existían mercados. De hecho, algunos de los mejores ejemplos de socialismo disponibles hoy en día serían China, donde se da por sentado que los mercados son una parte muy integral de todo el aparato. Y cuando piensas en la capa superior, donde ocurren todas las actividades depredadoras de saqueo y falta de transparencia, lo que Braudel llamaba esa esfera de anticapitalismo, depende de cómo se mire. Así que creo que estarías más en una esfera braudeliana, donde consideras que eso es una actividad anticapitalista porque es opaca, no es información transparente. Y es ahí donde el poder se reúne y se consolida. Los izquierdistas dirían que eso siempre ha sido parte de lo que ha hecho al capitalismo. Así que creo que ahí es donde diferimos en nuestro análisis. Si eso, y puedo averiguar cómo funcionan las cosas en Pekín. Tengo personas mucho mejores que yo en ese mismo aspecto. Quiero decir, es un estado de partido único. Tiene un sistema público tremendamente eficaz, por lo que su infraestructura no está deteriorada como en muchas sociedades occidentales. Su facilidad para hacer negocios es realmente buena, de hecho, y por eso las empresas acuden en masa. El otro día leía sobre un caso en los años 80. Las corporaciones estadounidenses, incluso antes de los años 90, antes de que se produjera toda la apertura de una forma mucho más dramática, estaban dispuestas a ceder el 50% de sus beneficios privados al Estado chino, porque incluso después de ceder ese 50%, seguían ganando mucho más. Quiero decir, en parte se podría argumentar que esto se debe a los salarios más bajos que estaban extrayendo, pero también se debe en parte a lo que el Estado les proporciona. Así que en general, ves que en términos de tecnología, de desarrollo de capital humano, de provisión de seguridad social, Pekín lo está haciendo mucho mejor que cualquier ciudad comparable. Creo que la comparación es mucho más favorable si la haces con Nueva Delhi. También puedes compararla con Washington. Pero creo que la diferencia aquí es que estas dos sociedades están en niveles de desarrollo diferentes, así que hay ciertas cosas que son muy distintas. Por ejemplo, China todavía tiene alrededor del 20% de su población trabajando en el campo, lo cual no es el caso de Estados Unidos. Así que hay diferencias en esos casos. Pero creo que si estás argumentando que el socialismo actual trata sobre los mercados, no creo que el argumento del mercado sea muy justo, porque de lo que estamos hablando no es del mercado de mercancías, ese tipo de interacciones libres y voluntarias, la espontaneidad y demás. Creo que los socialistas de hoy están de acuerdo. Quiero decir, yo nací después de los años 90 y siempre me han educado con la creencia de que los mercados existen y que los mercados son uno de los medios para distribuir recursos. No siempre es eficiente. Quiero decir, puedo mostrarte varios gráficos sobre precios, sobre activos financieros que generan burbujas, pero sí es eficiente en muchos casos. Así que tenemos teléfonos inteligentes cuyos precios bajan cada vez más, y eso encaja exactamente con los argumentos libertarios sobre el capitalismo. Pero también tenemos enormes rentas de monopolio, porque el Banco Central tiene que mantenerlas a flote para evitar que el capitalismo caiga en deflación. Hyman Minsky escribió sobre esto, y podríamos seguir hablando del tema, pero te daré la última palabra en este segmento, porque eso de la inflación es genial, yo estaba hablando de es maravilloso, me refería a la deflación de la deuda, que es una inflación del crédito. Así que cada vez hay más crédito junto con la deflación de precios.
Eso significa un colapso. Eso es socialismo. Eso es socialismo para los ricos. Ese es el momento de la Gran Depresión. Pero quiero volver a lo que quería discutir contigo. Podemos tener esta conversación, si te parece, o puedes sugerir personas que estén dispuestas a debatir esto con nosotros. Pero para este episodio, tenía pensado hablar más sobre la política exterior de Estados Unidos. Antes de eso, sin embargo, ¿podrías contarnos un poco tus opiniones sobre MAGA y cómo hacer América grande de nuevo se relaciona con el libertarismo? Porque, en muchos aspectos, creo que tienen puntos en común, pero también son muy diferentes en cuestiones como los aranceles, las fronteras rígidas e incluso quizás la inmigración. No lo sé, pero el verdadero libertarismo estaría a favor de la inmigración. ¿Cómo ves el movimiento MAGA y cuál es tu relación con él como libertario? Bueno, mira, creo que el movimiento MAGA, ante todo, representa un rechazo total al consenso del establishment en la era posterior a la Guerra Fría. Básicamente hemos tenido un estado de partido único, los Bush, los Clinton, Biden y McCain, y estas personas que en esencia piensan igual en todas estas políticas horribles, realmente lo han destruido todo. El problema es, por supuesto, que desde mi punto de vista, no son los mercados libres los que han fallado. Ha habido, en cierta medida, como hemos hablado, la mano de obra es más barata en China, así que hay ciertos incentivos, y en México hay incentivos para que las empresas estadounidenses abandonen Estados Unidos y dejen a la gente atrás, sin trabajo, y se trasladen al extranjero. Pero la cuestión es que el gobierno ha subvencionado eso, en esencia, promete seguros, tiene agencias gubernamentales que ayudan a las corporaciones a trasladarse al extranjero y hacer todas estas cosas. Y luego, por supuesto, impone regulaciones masivas que en el margen simplemente hacen que tenga más sentido irse a otro lugar, aunque sea al otro lado del océano, con todos los costes de envío y la seguridad implicada. Simplemente porque los márgenes aquí son demasiado ajustados, forzados por nuestro propio gobierno. Y luego, como estamos comentando, y esto es algo que los derechistas cada vez entienden más, aunque en el pasado han sido un poco engañados al respecto, fue el coste de las guerras. ¿Sabes? Cuando W. Bush inició la guerra en 2003, ese año y en 2004, cualquier impuesto sobre la renta recibió un cheque extra de $300 o $400. Básicamente, parecía que era un dividendo, como si todos estuviéramos ganando dinero con la guerra de Irak. Cuando por supuesto no era así. Estábamos tomando $10 billones y tirándolos al océano, ¿verdad? Destruyéndolo todo por completo. Y aún así, a la gente le parecía que esto es para nosotros. La gente dice que la guerra es buena para la economía, que por eso tenemos que hacerla todo el tiempo. La guerra es buena para la economía. Nuestro nivel de vida depende de ello. Nada de eso es cierto, ¿verdad? Todo esto fue a costa nuestra, del imperio estadounidense. Todo sale y nada vuelve. Quiero decir, sí, robaron algunos lingotes de oro de Saddam, pero estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Eso no es nada, el coste es de billones de dólares a expensas del pueblo estadounidense. Entonces, nuestra economía, y aquí es donde hablando de Hyman Minsky, soy amigo de su hijo, nos conocemos desde hace tiempo, lo que él olvida es de dónde viene todo el dinero en primer lugar. Y es que la Reserva Federal lo imprime y da licencia a los bancos para imprimirlo. Y de ahí vienen todos esos excesos de reservas con los que la gente luego especula y crea burbujas. Así que tiene razón, solo que se olvidó de la primera parte de la cadena, que es que los comisarios del monopolio gubernamental controlan la moneda. Y solo pueden recaudar tantos impuestos o nos rebelaremos. Y solo pueden endeudarse hasta cierto punto o los bancos centrales dejarán de prestarles, ¿verdad? Y dejarán de invertir en sus valores. Así que imprimen el resto. Y ahora, para los estadounidenses comunes que no entienden por qué suben los precios, acaban culpando al comerciante por subirlos.
Pero saben que no pueden permitirse alimentar a sus familias. Saben que el precio de los comestibles en las estanterías se ha duplicado. Y no puedes mentirle a alguien sobre eso. Yo digo, ¿cómo que la cuenta del supermercado es de $600? Se supone que debería ser de 300 para alimentar, ya sabes, el tamaño de familia del que estés hablando. Los precios de la vivienda, hablas de que la deflación es mala. Explícame cómo tiene sentido eso. Y no sé cómo es en tu país, pero aquí el precio de una casa sigue subiendo y subiendo sin parar. Cuando, por supuesto, a medida que todos somos más productivos, el precio de una casa debería estar bajando cada vez más, a medida que nuestro nivel de vida no hace más que mejorar y aumentar gracias a toda esta productividad. Pero en cambio, ¿qué ocurre? El gobierno sigue imprimiendo dinero, devaluando la moneda. Ahora, eso puede parecer una gran ganancia inesperada. Si ya tienes una casa y el valor de tu casa sube $100,000, puedes refinanciarla a un tipo de interés más bajo y sacar un montón de dinero, como si fuera un cajero automático, y poner encimeras nuevas y todo lo que quieras. Como diría Barack Obama, tú no construiste eso. Eso es básicamente una ayuda para quienes ya lo han conseguido, aumentando artificialmente el precio de su casa. Mientras tanto, la gente pobre y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. No pueden comprar una. Y muchas veces ni siquiera pueden permitirse el alquiler. Y en los años de Biden, los alquileres subieron. En Austin, Texas, de donde soy, los alquileres subieron de 1,000 a 1,500, luego a 2,000 y después a 2,500. Ahora, si trabajas en un empleo con un salario normal, estás fastidiado. Ahora eres un compañero de piso en tus 40, volviendo a vivir con tus padres, viviendo bajo un puente, consumiendo drogas para mantenerte despierto toda la noche y evitar que te golpeen y te roben, y las vidas quedan destrozadas. Y todo es por culpa del dinero inflacionario que es necesario para mantener el imperio. Entonces lo que ocurre es que la gente se mueve más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Dicen, si esto es capitalismo libertario de libre mercado, debo ser socialista. O si esto es capitalismo libertario de libre mercado, debo ser un nacionalista económico, y quiero que Donald Trump suba los aranceles, obligue a esas empresas a volver de China, volver de México y darle de nuevo un trabajo a mi primo, salvar mi antiguo pueblo. Y lo que sea que imaginen que va a suceder con la intervención del gobierno. Pero por supuesto, los aranceles no son más que enormes impuestos para el pueblo estadounidense. Y podrían terminar cambiando algunos patrones comerciales. Pero no creo que ningún economista serio realmente prediga que esto vaya a provocar un regreso masivo de la manufactura a Estados Unidos o de los empleos manufactureros. Tal vez la manufactura vuelva aquí, pero entonces serán robots los que hagan la mayor parte del trabajo de todos modos, simplemente porque los tiempos cambian. Así que creo que todo esto es realmente una tontería. Ves a Estados Unidos poniendo aranceles a países, a productos que ni siquiera producimos, ¿verdad? Y cosas así. Es simplemente mala economía. Y no confío en ningún planificador central, ni en la Unión Soviética, ni en China, ni en Washington, D.C., para decidir cuáles deberían ser los precios y cómo deberían ser los flujos comerciales. Debería ser puramente entre la gente de Estados Unidos, actores privados en Estados Unidos y actores privados en cualquier país con el que comercien, para que hagan sus propios contratos. Sí, supongo que hoy en día hay muy pocos planificadores centrales que fijen precios, salvo en algunos países del sur global, donde hay productos o suministros esenciales. ¿Qué crees que es un arancel? ¿Piensas que eso no es fijar precios? Un arancel es básicamente un impuesto. Es un impuesto sobre las importaciones y exportaciones en las fronteras nacionales. Y una de las razones por las que el gobierno lo aplica es porque necesita más ingresos. Richard, un comentario rápido sobre esto. No es fijar un precio. Si Trump dice, voy a imponer un arancel del 500% a los coches eléctricos chinos,
¿Eso no es fijar un precio y situarlo por encima del de los coches eléctricos estadounidenses para protegerlos? No, that definitely, I mean, No, eso definitivamente es planificación central. Eso es exactamente lo que es. Los aranceles sí afectan los precios, pero el precio es la suma total de los aranceles y otros factores de producción, incluido el trabajo. Muchas gracias por la aclaración. Sí, ¿cuánto es el margen de beneficio? Pero un comentario rápido sobre el tema del dinero. Creo que te has equivocado. Quiero decir, el dinero tiene dos componentes. Uno es el dinero fiduciario, que es lo que imprimen los bancos centrales. Pero por cada unidad de dinero fiduciario que se produce, se generan cientos de unidades de dinero privado. ¿Sabes lo que pasó en los años 90? you know what happened in the 1990s. I mean, Yalar Tamin Avasauris in the Chervis World Eminu. those are the private corporations that Así que esas son las corporaciones privadas que inyectan enormes cantidades de dinero que fue a parar. Bueno, quiero decir, inicialmente comienza con el mercado de repos, pero finalmente fue a parar al mercado inmobiliario. La razón por la que en los años 90 hubo tanta inflación de precios de activos fue porque, a partir de 1994, cuando se creó la ley de banca interestatal y sucursales, los bancos pudieron hacerse más grandes y así podían crear más dinero. Luego, finalmente, en 1999, la derogación de la ley Glass-Steagall permitió que los bancos comerciales, los bancos de inversión y las compañías de seguros se unieran y pudieran inventar todo tipo de instrumentos financieros para ganar aún más dinero. Finalmente, en el año 2000, el mercado de derivados quedó sin regular, lo que significó aún más dinero. Así que, en efecto, ¿en qué contradice eso algo de lo que he dicho? effectively So how what does I'm that contradict anything that I said? the main point of contradiction is El principal punto de contradicción es que, para que el capitalismo funcione, se necesita dinero. No se puede tener una economía en expansión con una cantidad de dinero constante, y mucho menos con una cantidad de dinero decreciente. Así que, para que la economía crezca, que es el objetivo principal del capitalismo, de lo contrario, colapsa bajo el peso de la depresión y la deflación, tiene que estar en constante expansión. Así que cada vez que un banco o cualquier empresa privada me da un pagaré, por ejemplo, si un banco me da una tarjeta de crédito con un límite de $10,000, puedo ir y gastar esos $10,000. Esos $10,000 acaban de ser creados. Es decir, es dinero privado y todo el mundo sabe que ha existido durante décadas. Sí, eso es lo que he dicho. Y no estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dices. Tiene que ser así. Yo digo que no. Así que creo que esa es la principal línea de desacuerdo. De acuerdo. Disagreement. All right. I want to switch to. Quiero pasar a la política exterior, que pensé que sería el tema que discutiríamos el resto del tiempo. Quería empezar preguntándote, dado que has escrito sobre Eurasia y Asia Occidental, y dado que ambas regiones han captado nuestra atención en los últimos 3 años aproximadamente, quería preguntarte, en ese momento unipolar cuando comenzó, digamos en 1991, con la derrota de Saddam Hussein en Irak y la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, los planificadores estadounidenses veían ambas regiones como parte de una gran estrategia para dominar todo el mundo, o respondieron a estos dos lugares como dos piezas diferentes. Eso es algo sobre lo que me gustaría escuchar tu opinión. Different pieces. That's something I would be interested to hear your thoughts from. Yes, American dominance in the Middle East is all. Sí, el dominio estadounidense en Oriente Medio siempre se ha basado principalmente en la continuación de la Guerra Fría con Rusia y China. They still kept. Y al final de la antigua Guerra Fría, siguieron manteniéndolo. Básicamente se trata de querer mantener la hegemonía, especialmente en Arabia Saudí, para que, si es necesario, puedan aumentar la producción y hacer caer el precio del petróleo con el fin de arruinar a los competidores, en particular a los rusos. Ronald Reagan hizo esto con gran eficacia contra la Unión Soviética en los años 80. Esto se menciona poco, pero es un aspecto fundamental de la victoria en la Guerra Fría. No solo fue empantanarlos en Afganistán, sino también bajar el precio del petróleo en una conspiración con los saudíes. Drop of the price of oil in a conspiracy with the Saudis, essentially
trust me, we'll pay you back later. Básicamente confía en mí. Te pagaremos más adelante o haremos que te compensen aviones o lo que sea. Pero queremos usar esta palanca económica contra la URSS, lo cual fue muy efectivo. Ahora los chinos apenas tienen petróleo propio, dependen completamente de las importaciones. Así que el control sobre Oriente Medio y los estrechos de Hormuz significa control estratégico sobre el acceso de China a los recursos energéticos. Y de hecho, Japón y Corea, ahora sois nuestros amigos. Bueno, será mejor que sigáis siéndolo, porque podemos cortaros el suministro así de rápido. No solo controlamos las rutas marítimas, sino esencialmente los propios estados-nación. Si no es Irán, desde luego toda la costa occidental del Golfo Pérsico está bajo influencia estadounidense. Así que no se trata de Exxon, ¿verdad? Y al igual que con las guerras de oleoductos contra Rusia en la cuenca del Caspio, las compañías petroleras decían, oye, construyamos un oleoducto a través de Irán. Y fue el Pentágono quien dijo, no, 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 vamos desde Azerbaiyán pasando por Georgia y Turquía hasta el Mediterráneo, no por Irán. Y eso fue, bueno, primero fueron los israelíes y en segundo lugar el Pentágono quienes dijeron, no, esta estrategia trata de fastidiar a los rusos. No se trata de hacer dinero para Houston. Y ellos se suman. Pero luego, cuando dicen, bueno, mirad, si queréis que construyamos un oleoducto 200 millas más largo, tendréis que pagarnos $10,000 millones más para hacerlo. Así que en realidad fue una política dirigida totalmente desde Washington, D.C., y no lo que uno podría pensar. Quería preguntarte qué opinas sobre estas llamadas negociaciones de alto el fuego que están teniendo lugar en Washington y Tel Aviv. Netanyahu está en la ciudad, y seguro que has visto ese video en el que le preguntan a Trump sobre el Estado palestino. Él dijo que lo dejaría en manos de Netanyahu, diciendo, lo dejaría en manos de Netanyahu, la mejor persona para hablar sobre el Estado palestino. Y están hablando de un alto el fuego y del regreso de los rehenes con Hamas, sin hablar, ya sabes, básicamente del Estado palestino y la retirada del ejército israelí, particularmente de Rafah, pero también de otras partes de Gaza, y de las zonas de asentamientos en Cisjordania, que no forman parte de esta negociación. Pero añado ese tema. Así que no están discutiendo los temas más sustanciales. ¿Qué opinas sobre las negociaciones de alto el fuego? ¿Crees que llegarán a algún lado? No, no creo que la parte palestina vaya a ceder ante las demandas tal y como las están planteando los israelíes. Y creo que probablemente los israelíes están intentando realmente hacer una oferta que los palestinos no puedan aceptar bajo ningún concepto para así poder continuar la guerra. El ministro de Defensa está hablando de, sí, lo que vamos a hacer es construir un campamento en el sur para concentrar a todos los palestinos en esa zona. Es decir, eso es obviamente una provocación deliberada, incluso decirlo así, que eso es lo que quieren hacer, y por eso Hamas ha dicho que no firmarán nada, que no sea un alto el fuego total, es decir, el fin del conflicto, en lugar de cualquier tipo de medida temporal ahora. Y no puedo imaginar que vayan a conformarse con sí. Vamos a entregar a toda nuestra gente a un campo de concentración gestionado por Israel en lo que solía ser la ciudad de Rafah, que ahora han borrado del mapa. No creo que vayan a ceder ante eso. Y señalaría que también le preguntaron a Donald Trump, bueno, ¿ha terminado la guerra con Irán? Y él responde, bueno, eso también tendrías que preguntárselo al primer ministro. Está completamente sobornado, comprado y pagado con el dinero de Miriam Adelson, y está dispuesto, como vimos en su primer mandato, a reconocer la anexión israelí de los Altos del Golán, trasladar la embajada a Jerusalén, lo que descarta la idea de que la mitad oriental de la ciudad pueda ser alguna vez la capital del Estado palestino, y la reconoce como la ciudad entera, como la capital israelí unificada y eterna, como ellos afirman. Y luego los acuerdos de Abraham, donde imprime tanto dinero como necesita para sobornar a Bahrein, Qatar, Sudán y Marruecos hasta ahora,
para que hagan sus acuerdos de normalización con los israelíes a expensas de los palestinos, a quienes siempre habían prometido que no normalizarían relaciones hasta que los palestinos consiguieran un acuerdo. Y están hablando de ello. Es curioso la forma en que siguen hablando del tema. En los términos más explícitos, todos son culpables, todos terroristas. Deberíamos castigarlos. Deberíamos destruirlos, deberíamos hacerles sufrir y luego animarles a que emigren voluntariamente. ¿En serio? Sí, supongo que eso es lo que Hitler también llamaba emigración voluntaria. Sube al vagón o te pego un tiro en la cabeza. Mira, es voluntario. Él mismo subió y se metió en ese tren. Sabes, esta es la mentalidad del sionismo israelí ahora mismo, del partido Likud, y supongo que del consenso político en Israel. De hecho, hicieron una encuesta recientemente. Una gran mayoría de israelíes dijeron que les parecía perfectamente bien matar a todos los hombres, mujeres y niños. Sabes, esto es lo que Netanyahu también repitió en esa rueda de prensa, si es que se le puede llamar rueda de prensa. Fue más bien una cena combinada con un evento de prensa. Pero dijo que los palestinos deberían tener derecho a vivir en otras partes de la región. Quiero decir, básicamente ese es su proyecto de limpieza étnica en Irán. Estoy aquí para deciros que Donald Trump va a ayudarle a hacerlo. Y no me sorprendería que cuando terminen de bombardear sin piedad, ya sabéis, Ramallah e Irán, y Hebrón y Jenin, y si hace falta Belén, con tal de expulsar a los palestinos de Cisjordania. No les importa en absoluto, y Donald Trump le dará carta blanca total. Habrá que obligarle a parar, habrá que obligar a Netanyahu a parar. De lo contrario, va a dejar que Netanyahu se descontrole por completo y haga lo que quiera. Sí, me alegro de que hayas mencionado Cisjordania, porque ahora hay informes muy claros sobre cómo las atrocidades en Cisjordania, que llevan ocurriendo mucho tiempo, se han intensificado drásticamente desde el 7 de octubre. Quiero decir, informe tras informe señala cómo la actitud de las FDI, que ahora, para muchos palestinos al mirar atrás, les parecía mucho más benévola antes del 7 de octubre. Es decir, al menos existía una fachada de un mecanismo por el cual podían apelar a las FDI cuando los colonos llegaban, les robaban la tierra y el ganado y los desplazaban. Pero ahora no hay ningún mecanismo. Es decir, las FDI vienen y simplemente los desplazan. Y estos son informes publicados por el FT y toda la prensa generalista. Quería hacer una pregunta sobre Irán en relación con Washington. Existe una opinión dentro de lo que a veces se llama la facción dura en Irán, o también conocida como la visión del CGRI, que sostiene que los estadounidenses están completamente implicados en todo esto. Necesitan el petróleo y no necesitan gas natural, o ya sabes, nunca serían nuestros aliados. Nunca querrían la paz en la región, y no puede haber paz con los estadounidenses, así que tendríamos que mantenernos fuertes. Y luego está la visión más, digamos, por falta de una palabra mejor, moderada, que piensa que si podemos negociar con los estadounidenses y si Netanyahu puede ser de alguna manera restringido, los estadounidenses pueden sentarse a la mesa. Y el resultado final de eso sería, en última instancia, eliminar las sanciones, que era el espíritu del JCPOA. ¿Quién tiene razón? Quiero decir, como estadounidense, si lo miras, y como académico que ha estudiado Washington, los dos tienen razón. Sí, no, los dos tienen razón. Nunca podremos tener paz por culpa de Israel. Si tan solo se pudiera contener a Israel, entonces sí, todo estaría bien. Podríamos haber normalizado las relaciones con Irán hace mucho tiempo. En 1979, durante la Revolución, el asesor de Seguridad Nacional era el famoso estratega demócrata de política exterior Zbigniew Brzezinski. Y quedó en ridículo. La crisis de los rehenes, la fallida operación de rescate y todo lo demás. Pero en 1993, cuando Clinton asumió el cargo, Brzezinski dijo que sí, que podíamos normalizar las relaciones con Irán. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Construir un oleoducto a través de Irán.
empezar a ganar dinero y crear un interés mutuo allí. Start making money and give us a mutual interest there. In fact, you may be familiar with this. De hecho, puede que esto le resulte familiar. En 1997 y 1998, Dick Cheney denunció repetidamente las sanciones de Bill Clinton contra Irán, incluyendo el pecado capital de ir al extranjero, y desde Australia, dar un discurso denunciando las sanciones y diciendo: escuchen, Dios Todopoderoso no consideró oportuno poner todo el petróleo bajo naciones democráticas. ¿Pero qué se le va a hacer? Así que podemos hacer negocios con el ayatolá. Son gente razonable allí. Y luego, por supuesto, como estamos comentando, una vez que es vicepresidente puede socializar todos sus costes, y el cuerpo de marines está a su disposición para hacer lo que quiera. Él entra directamente en Irak para intentar establecer dominio sobre Irán desde el país vecino, lo cual no funcionó. Fue completamente estúpido, pero tenía libertad para intentarlo. Cuando era el jefe de Halliburton y tenía que recaudar dinero de los inversores, no podía hacer nada parecido. Decía que deberíamos hacer negocios con estos tipos y darles la mano. Quiero decir, mira lo que pasó en la guerra reciente. Estados Unidos bombardeó Bushehr, Natanz e Isfahan. Y el ayatolá respondió a los 14 misiles. Pero antes, James, escucha, voy a lanzarte 14 mortars lentos. Por favor, asegúrate de derribarlos a todos. Y no lo sé con exactitud, pero creo que probablemente los disparó hacia una parte vacía de la base, igual que hizo en 2020 después de que Trump matara a Soleimani. Básicamente envió un ataque simbólico en respuesta para mostrar que, mirad, no soy un pacifista, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Pero, ¿qué va a hacer? Según los israelíes, no puede esperar para iniciar una guerra nuclear y así forzar el regreso del 12º imán. Y está dispuesto a dejar que Israel lance bombas nucleares sobre cada hombre, mujer y niño en Persia, si eso le da la oportunidad de provocar el fin del mundo. Mientras tanto, tiene la oportunidad de lanzar un par de cohetes contra una base estadounidense y hace lo mínimo imprescindible que puede permitirse políticamente y seguir en el poder, básicamente porque no quiere tener nada que ver con un conflicto con Estados Unidos que perdería, a pesar de todo ese rollo religioso. Así que, sí, si no fuera por los israelíes, ya sabes, Yitzhak Rabin cambió la política de la periferia y decidió que quería demonizar a los iraníes allá por el 93. Bueno, si el próximo líder israelí simplemente quisiera cambiar la estrategia israelí, bueno, queremos volver a ser amigos de los persas, entonces Estados Unidos podría volver a ser amigo de los persas. Toda esta enemistad empieza y termina en Tel Aviv. Pero eso es lo menos probable, dado que actualmente tienen muy pocos enemigos en la región que puedan hacerles frente. Quiero decir, Siria ya no cuenta, Egipto ya no cuenta. Y con los acuerdos de Abraham, aunque ahora mismo no estén avanzando formalmente, en este momento en el que hay un genocidio en Palestina, los líderes árabes básicamente están diciendo sí a los acuerdos de Abraham. Es decir, una de las razones, entre muchas, por las que Hamás llevó a cabo el ataque, quiero decir, hay muchas, pero una de las razones también fue declarada. Al parecer, fue para sabotear los acuerdos de Abraham que la administración Trump estaba impulsando en ese momento, la administración estadounidense. Pero tienes razón, los iraníes están en una posición de verdadera debilidad. Hezbollah ha quedado gravemente debilitado. Perdieron a su líder y a todos sus mejores combatientes, ya sea por ataques con misiles o por el ataque de Pager. Perdieron a su aliado Bashar al-Assad en Siria. Ahora tienen a un tipo de Al-Qaeda tomando el control del país allí con ayuda turca, estadounidense e israelí el pasado diciembre. Sin mencionar el apoyo que Obama y los aliados dieron a Al-Qaeda en Siria entre 2011 y 2017. Y luego ya sabes, los hutíes solo son útiles hasta cierto punto para los iraníes. Nunca fueron aliados tan cercanos. Quiero decir, obviamente tienen una relación de amistad, pero hubo un gran artículo hace años titulado «Los hutíes no son Hezbollah», que decía que sí, mira, Hezbollah
es esencialmente el 501º estado de Irán allí en Líbano, pero el Houthi no lo son. there in Lebanon. But the Houthis are not. The Houthis, the Zaidi Shia used to run. Los hutíes, ya sabes, los chiíes zaidíes, gobernaron Yemen durante siglos. ¿Sabes a lo que me refiero? Su poder no depende de Persia, nunca lo ha hecho. Y son zaidíes, no duodecimanos, así que son una secta completamente diferente del Islam chií, y de hecho, mucho más cercana a los suníes. Rezan con ellos y todo, comparten mezquitas y simplemente tienen su propia historia profunda en ese país y su propio derecho al poder. Básicamente, tomaron el poder en alianza con el antiguo dictador al que Estados Unidos había traicionado y expulsado, que decidió irse enfadado Abdullah y formó una alianza con sus viejos rivales, los hutíes, y retomaron el control del país en 2015. Él intentó traicionarlos, pero ellos se le adelantaron en 2017. Pero han estado en el poder desde entonces. Lanzan algunos cohetes y todo eso, pero no son realmente un buen proxy. Y Hezbollah era realmente la profundidad estratégica de Irán en la región. Y no sé cómo se puede cuantificar, pero claramente han perdido bastante influencia allí y, por ejemplo, no estaban en posición alguna de ayudar a Assad en diciembre. Así que sí, los iraníes están realmente a la defensiva. So yeah, the Iranians are really on their back foot, I have to say. And I'm not hearing people really. Tengo que decir que no oigo a mucha gente hablar de esto, aunque quizá esté un poco desactualizado con algunas lecturas, pero realmente está por verse cuál será la reacción definitiva de Irán al ataque aéreo. No lo sé. Todavía no conozco el alcance exacto, y no sé si alguien realmente con alcance exacto de los daños en Fordo y Natanz. Pero está claro que saben fabricar tubos de aluminio, convertirlos en centrifugadoras y hacer girar gas de hexafluoruro de uranio si pueden reconstruir una instalación de conversión, que destruimos su instalación de conversión en Isfahán. Pero si pueden excavar una serie de túneles más profundos bajo una montaña más alta y volver a empezar. Hubo al menos un informe en el que afirmaban, ya hemos empezado a construir una nueva instalación nuclear secreta que esta vez no podréis tocar. Y en la entrevista del presidente de Irán con Tucker Carlson dijo, no vamos a detener el enriquecimiento bajo ningún concepto, no vamos a detener nuestro programa nuclear, seguimos adelante. No quiero exagerar eso, creo que la implicación, no estoy seguro de si Tucker Carlson se lo preguntó explícitamente, pero la implicación era que sí van a continuar con su programa nuclear. No, todavía no van a fabricar bombas atómicas, pero van a continuar con su programa nuclear y no se les puede detener. Lo cual es bastante interesante, porque ya sabes, yo siempre he sostenido que lo que tienen es un programa civil, pero es una capacidad nuclear latente como elemento disuasorio. La amenaza es, no pongas a prueba nuestra determinación. No fabricaremos bombas atómicas, pero si nos bombardeas, entonces quizá lo hagamos. Así que no lo hagas, ¿vale? Y ahora su presidente ha renunciado explícitamente a cualquier ambición de obtener armas nucleares. Ahora bien, eso podría haber sido una maldita mentira, y puede que hayan iniciado un programa secreto. Ya sabes, 3 días antes de eso, no lo sé. Pero al menos afirmó que su política no ha cambiado. Bueno, si ese es el caso, entonces olvida si realmente están avanzando hacia un arma nuclear. Si solo van a continuar con su mismo programa nuclear civil, Donald Trump ya ha demostrado que está dispuesto a considerar eso como un programa de armas nucleares. Y está dispuesto a bombardearlos de nuevo. Está dispuesto a ir a la guerra por ello. Sin duda si Israel la inicia y nos arrastra, pero al final envió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para lanzar esas bombas antibúnker. Así que, perfectamente podríamos estar en camino hacia un conflicto prolongado y a largo plazo con Irán, donde esta llamada guerra de 12 días es solo la primera etapa de un problema que sigue sin resolverse. Debo recalcar, de nuevo, que esto es desde el punto de vista de Tel Aviv y Washington, no de ninguna persona razonable, creo yo, cuando está claro que ellos no estaban fabricando armas nucleares. Y la única razón por la que estaban enriqueciendo hasta el 60%
era para tener una base de negociación, una forma de intentar presionar a Estados Unidos para que volviera al acuerdo que ya teníamos y que no era perfecto, pero sí lo suficientemente bueno como base para futuras negociaciones y para un mayor acercamiento en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Y Trump tenía razón al decir que, vaya, hay muchas cláusulas de caducidad en este acuerdo que desaparecen en 5 o 10 años, lo cual es un abrir y cerrar de ojos. Ya ves, aquí estamos, algunas de esas cláusulas ya habrían expirado a estas alturas. Pero la cuestión es que cuando Trump llegó en 2017, podría haberle dicho al ayatolá, escuche, no me gusta el anterior y no me gusta este acuerdo, pero tenemos un acuerdo. Acabo de llegar, así que veamos si podemos mejorarlo. Y podría haber negociado de buena fe. Podría haber levantado algunas de las sanciones y haber dicho, vale, te estoy poniendo a prueba, ayatolá. Voy a levantar algunas de estas sanciones como se prometió. Pero quiero que vuelvas a la mesa y discutas algunos de estos plazos de caducidad de 5 y 10 años. No me gustan, lo que sea. Si él hubiera intentado abordarlo de esa manera, bueno, qué demonios. Al menos estaríamos viviendo en un mundo donde podríamos ver cómo sería eso. Y creo que es muy probable que hubiera conseguido que el ayatolá cambiara el acuerdo. Esencialmente que modificara el acuerdo para eliminar algunos de esos plazos de caducidad y otras cosas. Porque francamente, Trump negocia mucho más duro de lo que Barack Obama y John Kerry jamás podrían. Pero el ayatolá ha demostrado que está dispuesto a cooperar con esto. Realmente no quiere un conflicto, por muy loco y radical que digan que es. Por cierto, ya sabes, eso es lo que dicen de David Koresh, eso es lo que dicen de Saddam Hussein, eso es lo que dicen de Muammar el-Gaddafi y Bashar al-Assad. Están locos, ¿y eso qué significa? Y lo mismo con Hamas. Se otorgan a sí mismos una excusa para no tener que negociar con este tipo, porque de todos modos nunca podrías creer nada de lo que dice, lo cual es simplemente una mentira, ¿verdad? Incluso cuando hablas de los Kim en Corea del Norte, o quien sea, quieren vivir. Y eso no significa que puedas confiar en ellos. Pero la cuestión es que puedes negociar con ellos, incluyendo regímenes de inspección y medidas de verificación y cosas para asegurarse, ¿verdad? Me gusta citar lo que dijo Ronald Reagan sobre el desarme soviético. Confía, pero verifica. ¿Qué significa eso? Eso significa desconfía. Significa que no hay confianza en absoluto. La confianza no tiene nada que ver con esto, salvo por cortesía, ¿verdad? Y fingir, oh, confío en ti, pero voy a enviar a mis hombres para ver lo que estás haciendo, ¿verdad? Esa es la parte de verificar. Así que podríamos perfectamente, y estoy absolutamente convencido de esto, Donald Trump podría subirse a un avión e ir a Teherán mañana. Podría ir a Moscú, a Pekín, a Pyongyang y ser Trump el Grande. No tenemos por qué tener un conflicto. No tenemos que pasar de las guerras contra el terrorismo en Oriente Medio a un conflicto entre grandes potencias. Podríamos simplemente no tener ningún conflicto de poder. Y esto lo dijo el propio Donald Trump cuando llegó al poder. Dijo, no quiero girar hacia Rusia y China. Quiero cambiar hacia la paz y la prosperidad y llevarme bien con todo el mundo. Ahora no sé, quizá alguien le había dado algún relajante muscular o alguien le recordó con mano dura, ya sabes, a quién sirve realmente ahí arriba. Pero eso fue lo que dijo cuando estaba reflexionando en voz alta. Como vaya, no lo sé. Y míralo. Imagina que eres el presidente de los Estados Unidos por un momento. Tienes prácticamente todo para dar y nada que perder, ¿verdad? El imperio mundial más poderoso, sentado sobre un enorme arsenal de bombas H y una enorme armada, y 2 océanos gigantes y 2 vecinos débiles y amistosos. Y es como no sé, tío, ¿por qué estás de tan mal humor? ¿No puedes simplemente, no sé, encontrar una manera de salir adelante? Somos amigos de todas las potencias de Europa. No hay potencias en Latinoamérica o África, olvídalo. Está la India, pero la India es una potencia de rango medio. Y tenemos realmente mucho con lo que competir con la India.
¿Hay algo por lo que realmente tengamos que entrar en conflicto con la India? En su mayor parte ahora mismo, nuestro imperio quiere ayudarte a servir de contrapeso frente a China. Pero creo que podríamos simplemente no hacer nada de esto. Y creo que China e India, vosotros tenéis vuestra propia historia y podéis resolver vuestros propios problemas. Y probablemente lo haríais mejor sin la interferencia estadounidense de por medio. Bueno, gracias por decir eso. Ese fue uno de los puntos conflictivos en mi entrevista con el profesor Mearsheimer, donde tuvimos un gran debate. Quiero decir, su postura era que Estados Unidos es necesario no solo en Asia Oriental, sino también en Asia Meridional, para gestionar y desactivar estos pequeños conflictos que existen. Y nuestra postura era que estos son conflictos fronterizos que permanecen cuando los imperios se desmoronan. Y lleva un tiempo porque estos son nuevos estados-nación. Pero la presencia de Estados Unidos convierte estos problemas fronterizos en problemas estratégicos mayores, que se vuelven explosivos y generan carreras armamentísticas y así sucesivamente. Y francamente, es el mismo argumento que tengo contra la planificación centralizada. Cuando John Mearsheimer dice que Estados Unidos debería gestionar estas relaciones, está hablando de una sala de comité llena de idiotas que no saben nada y que no podrían tomar la decisión correcta sobre cómo gestionar estas cosas. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una enorme base de submarinos nucleares en Australia. Queremos estacionar allí un montón de submarinos nucleares. Esperamos que la base esté lista para finales de la década de 2050. Así que esa es nuestra estrategia. Ese es nuestro plan. Se acabó la Guerra Fría, amenaza de guerra caliente, posible conflicto con China desde ahora hasta finales de siglo. Nadie tiene una estrategia mejor que esa para avanzar, aparte de la Guerra Fría. Es una locura. Y como en todo lo demás, ¿verdad? John Mearsheimer es un representante de la escuela realista. No es un libertario. Si todo lo demás es igual, dices, vale, de acuerdo. ¿Por qué no tener cierta capacidad naval en el Pacífico como contingencia mientras intentamos negociar un gran tratado para poder llevarnos bien y no luchar? ¿Por qué no llegar a un entendimiento mutuo con la potencia emergente de China y reconocer su esfera de influencia hasta cierto punto, un grado negociable en la región, e intentar evitar que estalle un conflicto desde el principio? Me parece que aliarse contra China y asegurarse de tener todos estos memorandos y todas estas bases militares en Corea, Japón y Australia, y no creo que tengamos bases en la India, pero cada vez trabajamos más en la interoperabilidad y usamos a la India como auxiliar del poder naval estadounidense y del resto en la región, realmente no ayuda. Parece que todo eso es más probable que haga que los chinos se apresuren a construir una marina aún más grande y que, ya sabes, simplemente lo cual, de nuevo, los hombres son responsables de su propio comportamiento. No estoy diciendo que todo lo que cada persona hace en el mundo sea puramente una reacción a Estados Unidos. Y sin embargo, sí digo que, vaya, muchas de las cosas que la gente hace son reacciones directas a Estados Unidos. De hecho, muchas veces son reacciones directas a cosas que claramente no deberíamos estar haciendo en primer lugar, que claramente son arriesgadas y que incluso son ideadas por hombres que van a estar fuera del poder en 3 años y no les importa, en vez de pensar en la salud a largo plazo de nuestras relaciones, especialmente con las grandes potencias. Quiero decir, por ejemplo, en mi libro Provocado, muestro 30 años de personas al mando diciendo, vaya, será mejor que no hagamos esto o vamos a entrar en conflicto con los rusos. Y luego lo hacen de todos modos, y lo hacen una y otra vez. Dicen, no queremos mover las líneas divisorias en Europa, queremos borrarlas. Vaya, si simplemente movemos la línea divisoria más al este, eso solo va a llevar a un conflicto con los rusos en los próximos 20 años. Y luego, puntualmente, el conflicto estalla 20 años después de que ese tipo lo dijo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es lo más obvio del mundo. Todos saben lo que están haciendo.
Es la profecía autocumplida y el accidente a cámara lenta al mismo tiempo. Sucede una y otra vez. Yeah, probably. Sí, probablemente el que Noam Chomsky llamó una vez el principio de la mafia en las relaciones internacionales. Quiero decir, una de las razones por las que las negociaciones no funcionan es porque las superpotencias no creen en ellas. Prefieren el principio de la mafia. Y por supuesto, no confían en los demás porque ellos mismos no son dignos de confianza. Es decir, si alguien lee tu libro, Provoked, sabría que si hay alguien en quien no se puede confiar, son los planificadores y las élites estadounidenses. Y ellos lo saben, porque forman parte de eso. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero si pudiera terminar esto preguntándote un poco sobre Ucrania y Rusia, nos extendimos un poco demasiado en las primeras rondas. Sí, creo que la única pregunta que me gustaría hacerte en este momento sobre Ucrania y Rusia es, dado que este es un conflicto principalmente sobre la OTAN, ¿qué significan estos 3 años? ¿Qué ha aclarado esto sobre el destino de la OTAN, que comenzó, digamos, en esta región en 1991 con la caída de la Unión Soviética? Ha convencido la ofensiva rusa, y ahora, por supuesto, Rusia avanza cada día más hacia el oeste. Quiero decir, sí, están sufriendo algunas bajas, pero siguen empujando hacia el oeste. A los planificadores y líderes de la OTAN de que este es el límite de la OTAN en Eurasia y que debemos aceptarlo. O en realidad, les ha dado una justificación para su presencia que siempre ha sido debatida desde 1991, como muestra tu libro. ¿Cuál es la razón de ser de la OTAN ahora que la Unión Soviética ya no existe? Entonces, esta nueva ofensiva realmente les ha dado una justificación. Y probablemente están entusiasmados porque ahora pueden justificar su propia posición, o ha provocado una reflexión de que, bueno, tal vez este es el límite y deberíamos retirarnos. ¿Cuál es tu intuición? Bueno, ciertamente Donald Trump ha dicho que este es el límite y ha mostrado disposición a firmarlo. Bueno, en realidad, creo que eso no es cierto. Me retracto. Creo que él ha dicho en su propuesta de acuerdo de paz que, miren, firmaré que nunca vamos a incorporar a Ucrania en la OTAN. Así que eso es un cambio importante. La política estadounidense ha sido, desde el 99, que hay una puerta abierta, lo que no significa que tengamos prisa por incorporar a Ucrania en la OTAN. Significa que nadie más puede decirnos que no podemos hacerlo. Trump está diciendo, no, reconozco que Rusia puede decirnos que no podemos. Esto es ir demasiado lejos y no lo voy a hacer. Y ha consagrado eso como política oficial. Ahora, en cuanto al resto de Washington, D.C., no pueden esperar a que Donald Trump se vaya para intentar volver a dejar las cosas como estaban antes. Así que, en general, ha cambiado el ambiente en Washington con la fortuna electoral de Donald Trump y ese cambio de doctrina. Realmente no lo creo. Pienso que si preguntaras a los del Consejo de Relaciones Exteriores o lo que sea, probablemente están más o menos en el mismo punto en el que estaban hace un año. La cuestión es, ¿en qué fase estará la guerra al final de la presidencia de Trump? Casi con toda seguridad, bueno, esta fase de la guerra casi con toda seguridad habrá terminado para entonces. Si el ejército ucraniano seguirá existiendo en ese momento, creo que es una gran incógnita. Pero ya sabes, por desgracia Trump simplemente no está en posición de lograr la paz aquí. Y creo que la guerra podría continuar durante bastante más tiempo, porque por supuesto, incluso si el ejército ucraniano se desmorona, aún podrían librar una insurgencia desde los Cárpatos. Y hay pantanos en Volinia y bosques, ya sabes, al oeste de Kiev, donde se podría organizar una insurgencia desde allí. Y también hay una enorme red de túneles bajo Odessa. Si los rusos son lo suficientemente audaces como para intentar tomar la ciudad de Odessa, lo que de nuevo, asumiendo la conclusión de que en algún momento van a derrotar al ejército ucraniano y luego tendrán el control del lugar, aún así podrían enfrentarse a una auténtica insurgencia durante mucho tiempo. Y Estados Unidos y las potencias occidentales podrían seguir apoyándola, y creo que probablemente lo harán.
Piensan que es inteligente, estratégicamente debilitando a los rusos al mantener la guerra en marcha, y supone un gasto enorme para Rusia. Sabes, tarde o temprano tendrán que pagar las consecuencias, aunque estoy seguro de que habrán decidido que ha valido la pena por el territorio que han ganado y por dejar a Ucrania como un estado residual y muy debilitado. Pero ahora, la forma en que planteaste la pregunta era sobre la OTAN, no solo sobre Estados Unidos, ¿verdad? Así que tienes, creo, a Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia y todos esos. Todos están más convencidos de que por eso necesitamos tanto a la OTAN. E incluso probablemente si Estados Unidos abandonara la OTAN, lo cual creo que probablemente no está sobre la mesa, pero si Estados Unidos lo hiciera, creo que el resto de los países querrían permanecer en ella o reemplazarla por una estructura de seguridad similar, incluso en su propio perjuicio. El problema es que no se puede volver atrás. Había muchas alternativas a esta política, pero ahora, ¿cómo se soluciona? Y los rusos van a estar más cerca de la OTAN que antes. Cuando Estados Unidos en realidad no estaba incorporando a Ucrania en la OTAN, solo de alguna manera con la interoperabilidad, haciéndolos una especie de miembro de facto de la OTAN. Pero ahora ya sabes, Rusia se ha metido en una pendiente resbaladiza. Una vez que invadieron, sacaron prácticamente a todos los que favorecían a Rusia del país. Y ahora, en nombre de proteger a todos los hablantes de ruso o lo que sea, parece que van a acabar tomando toda la mitad oriental. Y eso deja una parte occidental, Ucrania occidental, al oeste del río Dnieper, completamente dominada por nacionalistas de extrema derecha que los odian absolutamente y están decididos a unirse a Europa y a la OTAN y ser un bastión antirruso justo allí. Así que ellos mismos han causado su propia serie de problemas allí. ¿Y ahora qué hacen? ¿Seguir adelante? ¿Y qué expulsar a todos los nacionalistas ucranianos fuera del país hacia Moldavia y Polonia? Quiero decir, eso es... Se han metido en ese lío, en cierto modo. Y ahora van a tener que, sabes, antes solían ganar elecciones. Al menos los que ellos favorecían solían ganar elecciones. Por eso Estados Unidos tuvo que hacer trampas y derrocar el régimen allí 2 veces en 10 años, ¿verdad? Pero ahora eso ya nunca volverá a ser cierto. Así que en cierto modo se han puesto en un camino, creo, para eventualmente conquistar todo el país, algo que puede que consigan o no. Puede que lo quieran o no ahora, pero creo que se van a encontrar, digamos que dentro de 3 o 4 años, siguiendo luchando contra una insurgencia asentada en el oeste, y van a decidir ponerle fin y seguir adelante, ¿verdad? Así que soy realmente pesimista respecto a la guerra de Ucrania. Culpo a Washington por haberla iniciado. No veo ninguna buena solución para acabarla ahora. Y creo que, ya sabes, no tenemos amenazas reales que hacer. Enviamos más armas e imponemos más sanciones, ya lo intentamos. Y Trump puede hacer normalizar las relaciones con Rusia. Pero entonces, si eres el liderazgo ruso, puedes confiar en eso cuando está claro que todo el establishment político estadounidense los odia absolutamente. Odia a cualquiera relacionado con Putin, su partido o su gobierno de cualquier manera. En unos años, los demócratas podrían volver y simplemente deshacerlo todo. Así que Trump tendría que firmar 10 nuevos tratados increíbles sobre el desmantelamiento nuclear completo y la cooperación en quién sabe qué, X y Z para intentar reparar esa relación hasta tal punto que los demócratas no pudieran volver a romperla, lo cual creo que es muy dudoso, lamentablemente. Así que creo que los ucranianos están jodidos. Si acaso, la tendencia parece ir ahora en la dirección opuesta. Quiero decir, Trump dijo que hace una semana hubo una pausa en la entrega de algunos de estos sistemas Patriot y otros misiles Hellfire, pero eso se ha cancelado. Y ahora está diciendo que los enviaremos, y los llama sistemas de defensa. Pero en realidad no son sistemas de defensa. Incluyen F-16 y así sucesivamente. Y él dijo, ya sabes, Putin habla muy bien, pero es toda una tontería, y creo que tiene razón. Putin dice, oh, Donald Trump, eres tan alto, guapo y exitoso,
sí, te daré un alto el fuego, y luego no lo hace. Haré esto, haré aquello, pero luego quiere que Trump le caiga bien. Habla amablemente por teléfono, pero ¿realmente está dispuesto a ceder en su postura ahora? Do you think, real quick, do you think that Muy rápido. ¿Crees que Putin en este momento está presionando cada vez más porque piensa que podrá expandir lo que llaman una zona de seguridad? ¿O crees que es Washington quien no entiende algo que Putin está pidiendo, lo que obliga a Putin a seguir presionando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your intuition about that? Bueno, la cuestión es esta. Los rusos han afirmado haber anexionado estas 4 óblast enteras, estas provincias en el este, pero solo controlan Lugansk. Controlan, ya sabes, no sé, 3/4 partes de Donetsk. Solo controlan aproximadamente la mitad de Zaporilla y Jersón, y la mitad de Jersón está al otro lado del río, o una tercera parte significativa o algo así está al otro lado del río allí. Y han anexionado oficialmente todos estos territorios, pero están librando una guerra de desgaste en la que se están tomando su tiempo para ir desgastando al ejército ucraniano hasta que finalmente tomen la tierra que quieran. Bueno, en su tratado propuesto dijeron que Ucrania tiene que retirarse completamente de Donetsk, Zaporilla y Jersón y dejar que ellos se queden con todo. Bueno, los ucranianos no van a hacer eso, darse la vuelta y abandonar territorio en el que todavía están. No lo van a hacer. Y los rusos lo saben, pero simplemente aún no han llegado a ese punto, ¿verdad? Y luego espero estar equivocado con todo mi discurso sobre la pendiente resbaladiza aquí, pero creo que una vez que lleguen a ese punto, van a mirar hacia Kharkov y van a mirar hacia Dnipropetrovsk, o como se llame, el oblast entre el río y el Donbass. Van a mirar hacia Odessa y van a mirar hacia Transnistria, que está en el lado moldavo de la frontera. El lado moldavo del río es esa franja de tierra controlada por Rusia en la frontera entre Ucrania y Moldavia. Y van a decir, bueno, caray, ¿por qué no tomar Odessa y luego llegar hasta Transnistria? Y creo que, ya sabes, especialmente una vez que hayan destruido al ejército ucraniano y tengan el control del lugar, me sorprendería gratamente, en un sentido extraño de ese término, si simplemente se detienen en las 4 provincias que ya han decidido anexar oficialmente y no siguen adelante para tomar Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa y toda la costa sur en ese momento. Y sé con certeza que hay personas en la política y los medios rusos que siguen insistiendo en eso a día de hoy. Hemos llegado hasta aquí, no vamos a parar ahora. Esa es nuestra ciudad. Catalina la Grande fundó Odessa. Ya sabes, lo que sea. Así es como lo ven ellos. Y es una verdadera lástima porque creo que probablemente no pueden permitírselo. Creo que tienen los hombres, tienen el dinero y tienen el tiempo. Y Estados Unidos realmente no tiene ninguna carta que jugar para hacer que se detengan. Así que sí, creo que es una verdadera catástrofe para Ucrania. No sé ni siquiera qué quedará de Ucrania cuando esto termine, en términos de su población y todo lo demás. Han tenido millones de personas huyendo del país. Cientos de miles de personas, cientos de miles altos, muertas y heridas, y luego la bancarrota total. Ya sabes, todo este esfuerzo bélico está siendo financiado por Occidente. Una vez que eso se acabe, se enfrentan al colapso total y a la derrota. Quiero decir, la mayoría de la población del país y la mayor parte de su PIB provenían del extremo este del país. Allí es donde estaban todas las minas. Allí es donde estaban todas las fábricas y todo lo demás. Incluso la mayor parte de las buenas tierras de cultivo están en el este del país. Así que el oeste está mucho menos poblado y es mucho menos productivo económicamente. No tienen los minerales ni todos los recursos que hay en el este. Así que lo que queda de Ucrania va a estar en una verdadera crisis durante mucho tiempo. Y lo que queda de la OTAN quiere tener algo que hacer. Estarán bastante ocupados solo intentando contener la crisis ucraniana tras esto.
Sobre lo que queda de la OTAN, el presidente francés Macron dijo que lucharemos hasta el último minuto. Quiero decir, no es la primera vez que lo dicen, solo para reiterar. Pero creo que el contexto sobre el que pregunto es, y lo dijo porque esta es nuestra seguridad y nuestros valores. Pero la pregunta que hago es porque hay una incógnita sobre el destino de la OTAN. Y en la reciente cumbre de la OTAN, Donald Trump pidió a los países europeos que gastaran el 5% de su PIB, algo en lo que han estado de acuerdo 32 países. Por supuesto, hay comentaristas que dicen que no podrán comprometerse a gastar el 5% de su PIB, dado que sus economías están en cuidados intensivos. Pero hay economías realmente excedentarias dentro de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, y otras, que definitivamente pueden aumentar su gasto si lo desean, tienen mucho margen fiscal. Entonces, si Europa asume una mayor parte dentro de la OTAN, los ucranianos quedan aún más desamparados, porque entonces no hay paz, ya que son los europeos quienes están mucho más empeñados en mantener este conflicto vivo. Sí, no, creo que eso es correcto. Pero mira, creo que ya sabes, a los franceses, británicos y alemanes les gusta hablar duro cuando saben que necesitan a Estados Unidos para respaldarlos. Saben que no tienen la logística para suministrar si Estados Unidos se retirara, ni hablar de tropas francesas sobre el terreno. Ni siquiera tienen la capacidad de suministrar al ejército ucraniano lo que necesita para luchar. Hace falta Estados Unidos no solo por el propio equipamiento, sino también por la logística, el personal y todo lo demás. Europa no puede luchar esta guerra por Ucrania, y se puede ver lo mentiroso que es Macron cuando ni siquiera está dispuesto a enviar a la legión extranjera francesa allí, mucho menos a su ejército regular, porque sabe que eso llevaría a una guerra nuclear. Oh, estoy dispuesto a luchar hasta el último ucraniano. Qué valiente por tu parte. Y creo que la gente realmente está empezando a ver a través de eso. En la consecuencia, Gord. América y Occidente realmente han traicionado a los ucranianos. Les prometieron, sin lugar a dudas, una y otra vez, lo que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario, para ayudarles a ganar esta guerra. Vamos a llevar a los rusos a la bancarrota. Vamos a expulsar a su ejército. Vamos a recuperar cada centímetro cuadrado de Ucrania hasta las fronteras de Mayuno, incluida Crimea. Y lo repitieron una y otra vez. Y los ucranianos continuaron su guerra basándose en esas promesas, cuando la parte occidental, Washington y el resto de estas capitales, sabían desde el principio que Ucrania iba a perder. Ha sido tan claro como el agua. Lo sabían tan bien como nosotros en antiwar.com. Al final, la propia Kamala Harris dijo, Rusia es un país más grande. Sí, lo es, y está justo al lado, y no van a irse a ninguna parte. Ucrania sí, y por eso antes la llamábamos la Ucrania. Porque, en lo que respecta a los estadounidenses, de todos modos formaba parte de Rusia. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que era algo más que una región de Rusia. Dices que declararon la independencia en el 91, como si alguien en Estados Unidos se hubiera dado cuenta. ¿Qué diferencia nos hace a nosotros? ¿Sabes lo que quiero decir? Si nos dijeras que estaba al otro lado de los Urales, diríamos, vale. Estoy intentando recordar, en mi tablero de Risk, Ucrania era como esa enorme tierra fronteriza al oeste de Rusia. Cuando jugaba al Risk de niño, recuerdo que cuando vi la Ucrania real en un mapa pensé, pero qué demonios. Saw the real Ukraine on a map. I was like, what the hell? Anyway, it's not. De todos modos, no es realmente importante para los estadounidenses. Incluso los más belicistas lo admiten de vez en cuando. En realidad, no nos importa quién gobierne la costa norte del Mar Negro. ¿Qué diferencia supone eso para Estados Unidos de América? Ninguna. Mientras no cierren el Bósforo, ¿sabes? Así que, en definitiva, los ucranianos acabarán siendo abandonados por los estadounidenses, que en realidad nunca se preocuparon por ellos. Y entonces, ¿cómo van a reaccionar ante eso? Ojalá no guarden rencor como los survietnamitas.
Por otro lado, creo que podrían hacerlo ya que muchos de ellos son un grupo de nazis admiradores de Hitler, al menos algunos de sus líderes. No lo sé, probablemente la mayoría de esos nazis admiradores de Hitler ya estén muertos, pero sí tienen algunos líderes como Andriy Biletsky, que ahora mismo es el jefe de la Tercera División de Infantería Separada. ¿He dicho Dmitry Yurash? Lo siento, quería decir Andriy Biletsky del batallón Azov. Ya sabes, gente como él. No estoy seguro que estás Yurash en Orgeros 3, pero es la persona que acabó de ganar los niveles del base del liderazgo político en la Nueva Grecia. High levels of political leadership in the new Ukraine. And, you know, everybody loves. Y ya sabes, a todo el mundo le gusta una buena historia de puñalada por la espalda, pero a los nazis especialmente les encantan esas historias. Habríamos ganado si no nos hubieran traicionado los que nos traicionaron. Y ya sabes, eso puede ser una narrativa realmente poderosa para las próximas décadas, sobre lo que podría haber sido si los estadounidenses no hubieran hecho un montón de promesas y luego nos hubieran fallado. Y vamos a tener que lidiar con las repercusiones de eso. Espero que la repercusión positiva sea que otras personas en el mundo simplemente dejen de creer en nosotros. Ya sabes, vas a hacer un montón de grandes promesas sobre todo lo que vas a hacer por nosotros, ¿eh? Y todos los peligros de los que nos vas a proteger, ¿eh? Sí, bueno, vimos lo que pasó en Ucrania, amigo. Yeah, well, we saw what happened in Ukraine, pal, and I hope people around the world will take that lesson to Y espero que la gente de todo el mundo aprenda esa lección de verdad, que no, en realidad, no vamos a por vosotros. Os meteremos en una pelea, pero no vamos a salvaros de una. Así que el lado positivo de la oscura nube de la traición estadounidense aquí sería que cada vez más gente en el resto del mundo. Demonios, espero que los polacos y los lituanos estén prestando atención, los húngaros y los búlgaros, los taiwaneses. Sí, los taiwaneses. ¿De verdad creéis que el tío Sam os va a proteger? Probablemente deberíais buscar otras alternativas. You should probably make other arrangements. Sí, aunque Israel podría ser una excepción. Lo dejamos aquí, Scott. Lamentablemente sí. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por la conversación abierta. Muchas gracias. Yo también. Me too. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.